Hijo de campesino humilla a rico agricultor sin saber que un increíble legado los unirá. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera, el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables bailaban. En la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo, hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo que aparece a continuación para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que llegue pronto. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho. Con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Todos en el pueblo hablaban del choque que se avecinaba entre el joven Mateo, hijo de campesinos, y el temido don Ricardo, el agricultor más poderoso del lugar. Las miradas eran cómplices, llenas de miedo y resentimiento. Mateo, con su porte decidido y una mirada desafiante, había decidido que era el momento de dejar atrás el temor y enfrentarse a esa arrogancia que ahogaba sus deseos de justicia. Caminaba con prisa hacia el centro del pueblo, donde el eco de sus gritos provocativos resonaba entre los edificios antiguos. ¿Qué es lo que te hace creer que eres más que nosotros, don Ricardo?, se atrevió a gritar un día, provocando un murmullo entre los presentes. Cada palabra era un golpe, cada frase una lanza que apuntaba al corazón de la opresión. Las reacciones de la multitud eran un mar de emociones encontradas, y Mateo disfrutaba por un instante de la atención. Pero tras esa valentía ocultaba una tormenta de dudas. Era un campesino desafiando a un titán, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? Sin embargo, había algo que ambos ignoraban, un secreto familiar que los conectaba de manera inesperada. Cada vistazo a las antiguas fotografías en la casa de Mateo encendía un fuego en su interior. Preguntas que no podía evitar hacerse. ¿Qué lazos los unían? Su deseo de venganza chocaba con la necesidad de conocer su verdadera historia. Mientras el pueblo se dividía entre los partidarios de Mateo y los leales a don Ricardo, el tiempo se convertía en su enemigo. La lucha por redención y pertenencia se volvía cada vez más aguda, como un cuchillo afilado listo para cortar los lazos que les unían. Todo parecía indicar que el destino de ambos había sido tejido de antemano. Pero, ¿sería la respuesta lo que Mateo buscaba o su propia perdición? ¿Logrará Mateo desentrañar el misterio de su herencia antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué implicaciones tendrán sus hallazgos en su vida y en la comunidad? La oscuridad acechaba y el tiempo se aceleraba, dejando a todos preguntándose qué camino seguirían sus vidas a partir de ese momento. No esperes ni un segundo más para compartir. Mientras la tensión creciente se apoderaba del pueblo, en el aire comenzaba a latir un ominoso silencio. Mateo,
en medio de su lucha interna, levantó la vista y sin previo aviso, el estallido de un grito desgarrador cortó la calma. Se trataba de Ana, una joven del pueblo, corriendo hacia él con el rostro pálido como un lienzo. «Mateo, es don Ricardo», exclamó, apenas podía respirar. «Lo han encontrado». El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. ¿Qué quería decir con «lo han encontrado»? «¿Qué te pasó?», preguntó. Mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, solo quedando esa voz temblorosa y llena de terror. Ana se acercó más. Sus ojos parecía que iban a salirse de sus órbitas. En su finca, su hijo, Diego, se tambaleaba. Las palabras salían entre lágrimas. «Lo han encontrado muerto». El murmullo entre los espectadores se encendió como pólvora. Don Ricardo, el agricultor temido y poderoso, yacía ahora en el umbral de su propia destrucción. ¿Qué había pasado? La multitud se empezaba a agitar, un cóctel de miedo, tristeza y curiosidad que hacía que el aire se hiciera espeso, casi irrespirable. Mateo sintió que un nudo se le formaba en la garganta. El chico, Diego, siempre había sido un rival, pero nada más. Nunca había deseado su muerte. Pero entonces una imagen fugaz le atravesó la mente. La mirada de desprecio que don Ricardo había tenido hacia él, la opresión que había sentido en el pecho al escuchar a aquellos que lo seguían llamarlo el hijo del tirano. «Esto no pueden culparlo a él», gritó uno de los aldeanos, su voz elevándose en la confusión. «El chico estaba con nosotros, en la taberna». «No, él lo hizo», respondió otro con rabia. «Esa familia ha sembrado desgracia en nuestro pueblo». La tensión volvió aguda, un chisporroteo en el aire que apenas podía retenerse. Mateo, sin pensar, caminó hacia la multitud, queriendo gritar con su verdad, pero sus palabras se ahogaron en la confusión. En ese momento, de entre la multitud salió don Ricardo, su rostro desolado y arrugado, sus ojos inyectados en sangre. «Mateo», rugió, su voz resonando como un trueno en la tormenta. «Esto es tu culpa». El impacto de aquellas palabras lo golpeó como un puñetazo. Acusaciones en el momento más duro de su vida. Era como si el tiempo se detuviera. La indignación de los aldeanos, el dolor de don Ricardo, todo parecía un juego macabro orquestado por fuerzas ajenas. Mateo retrocedió, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero en ese instante, una luz brilló sobre la oscuridad. Una figura apareció más allá, emergiendo de la niebla. Era el abuelo de Mateo, viejos relatos de familia palpitando en su mirada. Llevaba un viejo sombrero y en la mano un objeto brillante, algo que apenas se podía distinguir. «Mateo», gritó con una voz enérgica, «la verdad está más cerca de lo que imaginas». El tiempo parecía congelarse. La mirada de todos se centró en él y en ese objeto, un antiguo medallón familiar. Pero lo que vino después no solo sacudiría las bases de la disputa familiar. En el rostro de don Ricardo, una expresión de horror comenzó a gestarse. Entonces, el golpe final resonó. ¿Podría ese medallón revelar el secreto que unía a sus familias de maneras que ninguno de ellos jamás había imaginado? El aire se volvió electrificado, y el miedo y la curiosidad se entrelazaron. ¿Fue un accidente? ¿O había algo más oscuro en juego? Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía saber estaba por transformarse en algo completamente diferente. Y él estaba a punto de descubrir qué secreto del pasado había desatado la tragedia del presente. La tensión en el aire se rompió como un cristal al ser golpeado. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza mientras la mirada de su abuelo le atravesaba el alma. ¿Qué secreto traía ese medallón? Pero justo cuando la multitud contenía la respiración, se escuchó un estruendo ensordecedor. Los árboles cercanos a la finca de don Ricardo se sacudieron violentamente, como si un huracán se desatara repentinamente. Una nube de polvo y hojas se levantó en el aire.
Mateo se cubrió la cara, su pecho se comprimía y los rostros de los aldeanos reflejaban miedo e incredulidad. El cielo, que antes era un azul tranquilo, se oscureció repentinamente y un rayo iluminó la escena, revelando a una figura sombría que emergía entre las sombras. Era Diego, el hijo de don Ricardo, pero algo en su mirada no era humano. Sus ojos, vacíos, reflejaban un terror indescriptible. La multitud, al principio sorprendida, comenzó a murmurar. Sus palabras se mezclaban en un torbellino de confusión. «Mateo», susurró Ana, su voz temblando. «No puede ser, ¿verdad?» «Es imposible», respondió Mateo, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más. La imagen de Diego le había resultado perturbadora, y ahora ver su cuerpo igualado, con esa aura oscura, lo impactaba aún más. Entonces Diego soltó un grito desgarrador. Su voz resonó como un eco entre las piedras del pueblo. Era un sonido que heló la sangre. «¡Ayuda!», clamó con una fuerza sobrenatural. El pacto no fue suficiente. Mateo se congeló. ¿De qué pacto hablaba? El horror se apoderó de él mientras recordaba las viejas leyendas sobre la familia de don Ricardo. Historias de oscuros acuerdos entre los poderosos y fuerzas que no comprendían. Don Ricardo, visiblemente en shock, cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de lágrimas, mientras miraba a su hijo. «Diego», gritó, su voz desgarrada, «¿qué te ha pasado?» «No hay tiempo», Diego tosió, «una mezcla de sangre y...». Oscuridad brotaba de su boca. Su cuerpo temblaba y se retorcía como si una fuerza interna lo estuviese asfixiando. «El legado que creía proteger viene a por nosotros». La multitud retrocedió, asustada y confundida. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico. ¿Era esto una maldición? ¿Era aquel grito un eco de advertencia? Mateo, luchando por entender, se acercó un paso más, pero el terror lo paralizaba. De repente, algo cambió en la atmósfera. Un viento helado atravesó el lugar, y el medallón que el abuelo sostenía comenzó a brillar, iluminando la noche. Algo podía estar a punto de revelarse. Mateo lo miró, y enseguida se dio cuenta. No solo conectaba a las familias, sino que tenía el poder de desatar secretos ocultos. ¿Acaso Diego había sido parte de un sacrificio? Mientras la impresión llenaba su mente, don Ricardo, entre sollozos, levantó su mano y apuntó hacia el medallón. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, como si supiera que todo lo que iba a suceder dependería de esa decisión. Mateo sintió que el suelo se retorcía bajo sus pies. Estaba en medio del horror, y el destino de todos pendía de un hilo. La mirada de Diego, llena de pesar, se cruzó con la de Mateo, y en ese instante comprendió que su enemigo podría ser también su salvador. ¿Podría el medallón romper la maldición o sellar sus destinos para siempre? La pregunta quedó flotando en el aire, amenazando con desatar una tormenta de consecuencias inesperadas. Las respuestas parecían estar a la vuelta de la esquina, pero el precio a pagar podría ser devastador. El impacto del grito de Diego hizo temblar la tierra. Mateo sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escaparse de su pecho. La multitud estaba paralizada, todos con los ojos fijos en la figura temblorosa de Diego, quien se retorcía en el suelo, aguantando la respiración como si algo invisible lo mantuviera prisionero. El abuelo de Mateo, con el medallón aún brillando en su mano, se adelantó, como si el objeto tuviera su propia voluntad. «¿Qué pacto, Diego?», gritó Mateo, rompiendo el silencio sepulcral que parecía envolverlos. Las palabras resonaron en la oscuridad, llenas de desesperación. Diego, entre convulsiones, levantó su mirada. Su voz sonó como un eco lejano, arrastrada por el viento. «Te lo dije, el legado viene a por nosotros. No hay forma de escapar de su ira». La mirada de don Ricardo se volvió aún más desolada. Se arrastró hacia su hijo como si intentara protegerlo,
de una verdad que se avecinaba. Pero la imagen de un padre desesperado no podía ocultar la luz sombría que emanaba de Diego. Una energía maligna parecía envolverlo, haciendo que el aire se espesara aún más con cada segundo que pasaba. De repente, el medallón en la mano del abuelo comenzó a vibrar, y un haz de luz iluminó el oscuro cielo. Todos contuvieron el aliento. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sucedía? La luz del medallón parece que no solo revelaría secretos, sino que también podría ser la clave para desatar el horror que se avecinaba. «Mateo», gritó su abuelo rompiendo la calma. «El medallón, debes tomarlo». Mateo se sintió atrapado. Sabía que ese objeto podía contener la clave para desvelar la maldición, pero el miedo lo bloqueaba. Sin pensar, se lanzó hacia el medallón. Cuando lo tomó, un estruendo llenó el aire, como si un trueno se hubiera desatado en el centro del pueblo. A medida que la luz aumentaba, las sombras comenzaron a bailar y arrastrarse por el suelo. Todo se sentía fuera de control. En un instante, un grito rompió la tensión. Era el abuelo. Su rostro se tornó en un desafío. «Frente a esto nunca te rindas. Recuerda la sangre que corre en tus venas». Mateo no comprendía. La confusión lo invadió, pero una corazonada lo impulsó. Levantó el medallón hacia el cielo. Aquel acto pareció hacer que las sombras se tornaran frenéticas, moviéndose como serpientes ansiosas, buscando su parte en el juego. «¡No!», gritó de nuevo don Ricardo, pero ya era demasiado tarde. Mientras el medallón brillaba con una intensidad densa, una sombra oscura emergió del cuerpo de Diego. Era como un humo negro, como un aliento helado que buscaba escapar. Justo en ese instante, el impacto fue devastador. La sombra se arrojó hacia Mateo, provocando que el mundo a su alrededor se desmoronara. Una marea de energía se desató como una explosión que sacudió a todos. Mateo sintió su pecho oprimido, como si algo grandioso e insólito intentara entrar en su ser. El medallón resonaba, y entonces, en un instante de claridad y horror, una voz profunda surgió de la nada, llenando de terror a todos. «Ya es hora de revelar la verdad». Con ello, las fuerzas invisibles comenzaron a rodar. El tiempo se detuvo, y Mateo vio vislumbres de su historia. Imágenes de sus antepasados, de tratos oscuros realizados por generaciones, un intercambio de sacrificios que habían tejido sus destinos. Pero no solo eso, en medio de la tormenta, una figura familiar se reveló, la madre de Mateo, a quien había perdido tan joven, entrelazada con las sombras. Mateo jadeó. ¿Su madre? ¿Qué hacía allí? ¿Qué conexión tenía con todo lo que estaba sucediendo? La confusión se mezcló con un terror profundo. La voz continuó. Sus decisiones afectaron el flujo de la vida, y ahora el pasado regresa para llevarse lo que le pertenece. La multitud gritaba. Algunos retrocedían, otros quedaban bloqueados por el horror. Don Ricardo se arrastró, su rostro pálido y carente de esperanza. Mateo sintió que una verdad terrible y abrumadora se cernía sobre ellos como un manto oscuro. «Mateo, no mires atrás», gritó su abuelo, pero la advertencia llegó tarde. Un nuevo terror dio pie a un giro que ni Mateo ni don Ricardo pudieron imaginar. ¿Sería el destino un monstruo que todos ellos habían alimentado? Inconscientemente, la verdad que buscaba podría desgarrar a todos los que conocía, y lo que había sido un conflicto personal podría convertirse en un horror universal. Con la imagen de su madre retumbando en su mente, Mateo comprendió que la respuesta que buscaba estaba entrelazada con una historia de traición y dolor. El medallón se volvió cada vez más caliente en su mano, gritando por ser liberado. ¿Podría enfrentar la verdad sin perderse a sí mismo? La oscuridad lo acorralaba, y aún había mucho más por descubrir. El legado había despertado, y las consecuencias estaban a punto de estallar. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras el brillo del medallón lo envolvía. Las sombras danzaban y el aire
Se poblaba de murmullos, un eco de confusión y miedo. Don Ricardo, de rodillas, miraba a su hijo como si estuviera perdiendo algo más que a Diego. Era su legado, su vida entera. Mateo, no vuelvas la mirada, gritó su abuelo, pero la advertencia llegó tarde. La verdad estaba ahí, como un grillete en su alma. Diego, aún retorciéndose en el suelo, pronunció palabras que resonaban en la mente de todos. El pacto, la sangre de nuestros ancestros, nos persigue. Las imágenes que surgieron en la mente de Mateo eran abrumadoras. Su familia, su madre, la historia que solo había oído en susurros. Todo se entrelazaba en un doloroso manto de mentiras. Pero en ese momento, mientras el caos se desataba, el medallón cobró vida. De repente un destello de luz atravesó la oscuridad y el viento ululó, llevando consigo el sonido del horror. Mateo sintió que caía, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La multitud chilló, algunos retrocediendo, otros paralizados. La realidad se deformaba, y el cuerpo de Diego, que aún vibraba con una energía oscura, se alzó. Un grito aterrador resonó en la noche. El sacrificio no ha sido suficiente, gritó, y el aire se llenó de un frío que calaba hasta los huesos. Todo el pueblo quedó paralizado, y en ese instante un suceso desgarrador ocurrió. Una sombra se separó del cuerpo de Diego, girando o retorciendo como una serpiente envenenada. El horror invadía la escena, y en un parpadeo, la figura sombría se lanzó hacia Mateo. ¡Mateo!, gritó Ana, su rostro pálido y aterrorizado. Pero era tarde. Aquella cosa oscura y voraz lo atrapó. De repente un estallido de luz iluminó todo y el medallón pareció vibrar con fuerza. Una oleada de energía lo recorrió, como si un torrente de recuerdos intentara escapar. El medallón brillaba intensamente, como si respondiera a la llamada de la oscuridad. «¿Qué es esto?», murmuró Mateo, sintiendo que no podía resistir. Pero en lugar de asfixiarlo, la sombra lo envolvió en una sensación de familiaridad. Fue cuando la verdad lo golpeó. La sombra no era cualquier cosa. En un instante de claridad, Mateo reconoció en la oscuridad los rostros de aquellos a quienes había perdido, aquellos que habían hecho el pacto. Y lo más impactante, ¿era posible que el sacrificio no fuera solo de la familia de don Ricardo? «No puede ser», gritó Mateo, el terror llenando su voz. «Soy parte de esto». Las palabras resonaron como un trueno. Ana lo miró con ojos desorbitados. La multitud dejó escapar un murmullo, solo interrumpido por los sollozos de don Ricardo. Cuando la sombra se disipó, Mateo vio la verdad. Era el legado de su propia familia el que lo había llevado hasta este punto. El dolor de su madre resonaba como un eco en su mente. «Mateo», llamó su abuelo, «no dejes que te controle, destruye el medallón». Pero algo dentro de él quería entender. ¿Era un héroe o un sacrificado en esta historia? Las verdades siempre ocultas empezaban a desnudarse, pero el caos todavía lo rodeaba. Las luces comenzaron a parpadear, y el medallón en su mano dejó de brillar. La atmósfera se volvió más pesada, y el silencio desconcertante que siguió fue aún más inquietante. Todos en el pueblo sintieron el cambio. La respiración quedó atrapada en sus gargantas. ¿Qué haría Mateo ahora, con el conocimiento de que su vida estaba profundamente entrelazada con la tragedia que los envolvía? Al final, mientras la multitud permanecía en shock, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Mateo romper el ciclo de dolor y hallar su propio destino? ¿O estaba destinado a convertirse en la última víctima del legado oscuro que lo perseguía? El tiempo se detuvo y el futuro parecía incierto, como una tormenta que jamás cesaría. Mateo sintió que el medallón resplandecía en su mano, como si respondiera a un eco de su propia sangre. Un sudor frío le bajaba por la frente, y el aire se volvía cada vez más denso. La multitud, aún atrapada en la confusión, apenas respiraba. 10 miradas fijas sobre él, llenas de miedo, ansias y sospechas. Y entonces,
con un movimiento casi imperceptible. El oscuro torbellino que rodeaba a Diego se convirtió en un remolino voraz que avanzaba hacia Mateo. «No puedo dejar que te lleve», gritó, sintiendo que la verdad crujía en su pecho. Pero la sombra, ahora un monstruo, palpable, se abalanza sobre él con la ferocidad de un animal herido, y la luz del medallón empezó a vibrar, resonando en su interior con una fuerza desconocida. Con el eco de la voz retumbando en su mente, Mateo se sintió impulsado a actuar. Alzó el medallón y, como si la luz respondiera a cada latido de su corazón, un haz resplandeciente se disparó hacia la sombra. Pero en lugar de desvanecerse, esta última se detuvo. Sus ojos vacíos se encontraron con los de Mateo. Un instante. El aire se detuvo. «¿Quién eres?», susurró la sombra. Su voz era una mezcla de miedo y desafío. Para sorpresa de todos, la figura temblorosa ante ellos tomó forma, y de repente la oscuridad reveló un rostro, el rostro de su madre. Mateo sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Las miradas de los aldeanos se perdieron en el asombro, y Ana soltó un gemido de sorpresa. La figura, ahora más clara, no era una mera imagen, era ella, su madre, vestida con un vestido desgastado, como aquellos de sus recuerdos. Pero había algo oscuro en sus ojos, algo que helaba la sangre. «Mateo, hijo mío», la voz temblaba, resonando en la mente de todos. «Este legado no es lo que crees». Una ola de conmoción atravesó a Mateo. Su madre, perdida en el paso del tiempo, estaba ahí, en medio de toda la confusión. ¿Pero cómo era posible? «No, estás muerta», gritó la angustia llenando su pecho como una piedra. «No estoy muerta, solo encerrada», murmuró. Su voz era melódica y trágica. «Este pacto, este sacrificio, todo era por protegerte. Pero ahora, el tiempo ha llegado». Don Ricardo se había puesto de pie, mirando entre la figura de Mateo y la sombra que antes había atrapado a su hijo. Su rostro se había transformado. La ira se mezclaba con la desesperación. «Eres parte del horror que ha arrasado a nuestras familias», rugió, las palabras rebotando en la atmósfera llena de tensión. Mateo sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Las revelaciones comenzaron a aplastarlo. Su madre había hecho un trato que había cegado al pueblo en la oscuridad. Pero entonces otro grito resonó, un grito desgarrador que provenía de Diego. «¿Por qué, madre?», exclamó, con el horror visible en sus ojos. «¿Por qué nos llevaste a esto?». Un escalofrío profundo recorrió la escena, porque al parecer todos estaban conectados. No solo el conflicto entre las familias, sino algo mucho más profundo. Las sombras danzaban fervorosamente, pareciendo alimentarse del dolor. Mateo retrocedió. La mente trabajaba a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando claridad. La sombra de su madre se tambaleó, y la conexión se sintió más intensa. «Mateo», gritó ella, «tienes que romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde». Pero en ese mismo instante, la figura de su madre se descompuso en una nube oscura y vibrante. La multitud, horrorizada, no podía apartar la vista de esa transformación. En lugar de desvanecerse, en su lugar apareció una figura aún más aterradora, una oscuridad casi tangible, llena de odio, que parecía absorbía toda la luz del medallón. «No escaparás de esto», gritó la sombra con una voz vibrante que resonaba hasta los huesos. «Tu sangre está ligada a la traición». El suelo tembló. Mateo se dio cuenta de su error. Lo peor aún estaba por llegar. El horror que sentía no era solo de su madre, sino de todos los ancestros perdidos que lo atormentaban. Las elecciones de las generaciones anteriores estaban golpeando su puerta. Mateo tuvo una revelación desgarradora. Sus decisiones, al igual que los sacrificios, podrían significar el rompimiento de eternas cadenas o posiblemente su propia condena.
¿Estaba preparado para enfrentar todo lo que representaba su linaje? ¿O perecería en el intento? En ese instante, la multitud comenzó a murmurar entre sí, una mezcla de pánico y desesperación. Todo lo que creían saber, todo en lo que habían vivido, ahora era un espejismo tembloroso que se desmoronaba ante sus ojos. La oscuridad se acercó a Mateo, su corazón latía con fuerza, y aún así un rayo de esperanza brillaba en su interior. Pero esa luz podía ser el comienzo de algo aterrador o la salvación misma. ¿Podría Mateo tener el valor de actuar antes de que fuera demasiado tarde? El tiempo se acababa, y el destino inminente aguardaba, lleno de sombras y verdades por desenterrar. Mateo sintió que el tiempo se detenía. La sombra, dominada por la figura de su madre, parecía vibrar con una energía oscura. Su pecho se tensó, la respiración se volvió entrecortada. Esa luz brillante del medallón parecía disminuir, mientras la sombra de su madre se transformaba en un caos de formas desvanecidas, atrapando la atención de todos. «No», gritó don Ricardo, su voz rasgada de dolor, «no te lleves a mi hijo». Diego, aún luchando entre la vida y la muerte, se levantó débilmente. Los murmullos en la multitud aumentaron, un mar de brazos levantados y ojos desorbitados. Pero de repente, todo se oscureció al instante. Mateo sintió un frío en el alma. La sombra se lanzó hacia el medallón. En ese momento, un rugido estrepitoso resonó a través del pueblo. La tierra tembló y el cielo se oscureció. Todos miraron con terror, mientras un rayo gracioso se abalanzaba hacia ellos. Fue como si el mismo universo se abriera en dos. Mateo sintió un desgarrador dolor en el pecho, y de pronto, todo desapareció. La luz del medallón, el grito de su madre, todo se detuvo. Por un instante aterrador, fue como si todo el tiempo se fuera al infierno. Las sombras se alinearon, formando una figura aún más oscura que todo lo que habían visto. Mateo no podía entender cómo había llegado a este punto. De repente, recuperó la visión. El silencio se apoderó de la escena. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que todos estaban paralizados, como estatuas. Las caras descoloridas de los aldeanos mostraban miedo absoluto. La oscuridad había rechazado toda esperanza, pero entonces lo vio. Una figura que emergía entre las sombras. No era su madre, era alguien más. Una mujer con el rostro marcado por el sufrimiento, y una mirada que calaba hondo en el alma. Los murmullos comenzaron a formarse entre la multitud. «Mamá», susurró Mateo. Pero no era ella. «Mateo», dijo la mujer, su voz resonando como un eco desgarrador. «Soy el verdadero legado, la heredera de esta maldición». Las palabras de la mujer cortaron el aire. Mateo sintió un golpe en su estómago. La revelación lo golpeó como un mazo. Era su madre, pero no de la forma que él había imaginado. La oscuridad que lo rodeaba vibraba con fuerza, y sus manos temblorosas no sabían qué hacer. «Desde siempre han utilizado tu familia como moneda de cambio. Siempre has estado en riesgo», continuó la sombra, sus ojos brillando con una energía malévola. Las verdades oscuras comenzaron a desnudarse. Todos los sacrificios, todas las decisiones, todo lo oculto salió a la luz como un estallido de horror. Mateo miró a don Ricardo. La indignación apareció en su rostro. «¿Tú sabías?», preguntó con rabia, señalando con el dedo. «Eres responsable. Tú lo provocaste». El agricultor retrocedió. «Yo no sabía nada de esto. Nunca debería haber pasado». La tensión creció. Todo lo que Mateo creía, su historia, su vida, se estaba desmoronando. La mujer sombría se acercó más, su risa resonando como un trueno entre los murmullos de incredulidad. «Tu madre hizo un pacto, pero en lugar de entregarse, ocultó la verdad. Y ahora, el ciclo debe continuar», dijo, gesticulando hacia Diego, quien caía de rodillas, recuperando aliento. En silencio, Mateo sintió el terror aferrarse a su garganta. ¿Qué significaba eso?
El ciclo, justo cuando pensaba que estaba a punto de encontrar la verdad, la revelación más devastadora lo golpeó. Su madre no era la víctima, sino la causante del horror. Un murmullo se propagó entre los aldeanos. Vieron a Mateo. La sangre en su cara parecía arder. Fue un instante de claridad. Un momento donde todo cobró sentido, ¿o no? ¿Cuánto de lo que había vivido era una mera ilusión? Mateo respiró hondo, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. Entonces la mujer continuó: si quieres romper la maldición, tendrás que elegir entre tu vida y la de los que amas. Las palabras resonaron en su ser como un profundo eco. ¿Cómo se suponía que iba a decidir eso? ¿Era una broma cruel del destino? La angustia se cernía como un manto de dudas. La sombra de su madre había desaparecido, pero su voz retumbaba en su mente. Se sentía desgarrado, atrapado entre la verdad y la traición. Todo lo que conocía estaba en juego. ¿Cómo podría cargar con una decisión así? El peso del legado se convertía en una trampa mortal, y así la pregunta se instaló en su corazón. ¿Había una manera de deshacer el horror sin perder todo lo que amaba? El silencio se hizo denso y un nuevo terror acechaba el aire. La batalla apenas comenzaba, y todo lo que sabía podría cambiar en un instante. ¿Quién era realmente el enemigo? Mateo sintió que el medallón ardía en su mano, rompiendo el silencio sepulcral que había caído sobre el pueblo. Las palabras de la sombra retumbaban en su mente. Era la heredera de la maldición, y todo lo que había creído se desmoronaba. Los rostros de los aldeanos reflejaban miedo, pero también una mezcla de curiosidad. Don Ricardo, caído de rodillas, se aferraba a su hijo, buscando respuestas en los ojos de su madre. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Un grito desgarrador resonó desde lo más profundo de la oscuridad. Era Diego, quien todavía luchaba por mantenerse consciente. Su voz, un eco de terror absoluto, cortó la tensión como un cuchillo afilado. «No te lo lleves», gritó señalando al medallón. Las sombras dieron un salto, retorciéndose como serpientes enfurecidas. Una corriente de aire helado envolvió a todos. Entonces sucedió. Un rayo de luz surgió del medallón y se expandió como una explosión. Mateo sintió como si lo empujaran hacia atrás, pero no cayó. Un haz de energía se lanzó hacia la sombra de su madre. La imagen de la mujer vibró con fuerza, y luego, en un giro desconcertante, se transformó por completo. En lugar del rostro de su madre, se reveló una figura aterradora, un anciano con rasgos de Don Ricardo, piel arrugada y ojos llenos de un odio antiguo. La multitud chilló. La verdad que habían guardado durante tanto tiempo estalló como un globo de aire filtrándose. La sombra había estado disfrazándose, y la verdad resultaba más alarmante de lo que todos habían imaginado. «¡Eres tú!», gritó Mateo, horrorizado, dando un paso atrás. «¿Eres el que hizo el pacto?». «Sí», respondió la figura, su voz un susurro de serpiente. «Fui quien lo selló todo, y quien ha estado protegiendo la historia de esta familia a toda costa. Materia oscura, fui el primero en pisar ese camino». Mateo sintió que su estómago se revolvía. Las palabras invadieron su mente como una pesadilla. No podía ser cierto. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba. Su madre, la sombra, era un truco. No era solo un sacrificio. Era una cadena de decisiones que había llevado a esta revelación aterradora. Diego, en el suelo, tenía la mirada perdida. «No, esto no puede ser real», gritó, cubriéndose la cara con las manos. Una cadena de murmullos recorrió la multitud. Ana se cubrió la boca, preguntándose si todo esto era un sueño. Mateo sintió el mundo girar a su alrededor. Su abuelo, con el medallón aún brillante entre sus manos temblorosas,
murmuró palabras de advertencia. Mateo, cuidado. Pero antes de que pudiera reaccionar, el anciano, con un gesto rápido, apuntó hacia el medallón. Una descarga de energía oscura se abalanzó hacia él como un tornado cobrando vida. Las luces en el pueblo comenzaron a parpadear, el ayuntamiento tambaleándose, las sombras salpicando el suelo. Era como si la misma tierra se separara en dos. «Eres el próximo», rugió el anciano con rencor. Y en un abrir y cerrar de ojos, una sombra densa emergió de él. Arrojarse hacia Mateo. «No», gritó, pero el aire se cortó. En un parpadeo, el anciano se lanzó hacia él, chocando con una corriente de energía que se disparó del medallón. Todo estalló en un ruido ensordecedor, como si el cielo hubiera decidido caer. Mateo sintió un grito que brotaba desde su interior, un dolor indescriptible que lo atravesó mientras la arrebatada sombra se desvanecía. Todo se detuvo. La energía llenó el aire, como si el tiempo estuviera suspendido, manteniendo a todos en un estado de asombro. Y entonces, con un último susurro de agonía resonando en el aire, el anciano se desvaneció, dejando a Mateo en un abismo de confusión. La multitud estaba paralizada, sus rostros máscaras de incredulidad. ¿Acaso el anciano había sido el origen de todo el horror? Mateo, abrumado, sintió que su mundo giraba otra vez. La figura de su madre y la sombra destruida se desvanecieron, pero en su pecho palpitaba una pregunta espinosa. Tenía que enfrentarse a la verdad. Había una conexión aún más profunda entre su familia y la maldición que habían intentado dejar atrás. Mientras la oscuridad comenzaba a ceder, al fondo del callejón, una figura se levantó. Era una mujer encapuchada, apenas visible, tenía una mirada intensa que hizo que todos se giraran. Y en ese momento, el corazón de Mateo se detuvo. La mujer extendió su mano, como si fuera a romper el silencio, como si tuviera la respuesta que todos temían. «El legado no se ha terminado», susurró, y con ello todo volvió a girar. ¿Quién era ella? ¿Qué más quedaba por descubrir? El tiempo se enfrió y una nueva sombra acechaba, oscura y llena de secretos. Sin contar, ¿cómo se suponía que Mateo iba a cargar con todo esto? Las revelaciones apenas comenzaban. Mientras la figura encapuchada se acercaba, el silencio se volvió abrumador. Todos los ojos fijos en ella, los aldeanos contenían la respiración. Mateo no podía apartar la mirada. Su corazón latía a 1000 por hora. Entonces la mujer levantó la mano, revelando una hermosa medalla antigua que brillaba tenuemente. «El legado», susurró, su voz era suave pero decidida. «No solo es tuyo, Mateo, pertenece a todos». Mateo sintió una punzada de confusión. ¿A todos? Esa revelación le revolvió el estómago. De repente, algo estalló en su pecho, como si las palabras pudieran abrir una herida antigua que nunca había sanado. Don Ricardo, aún temblando en el suelo, miró la medalla con horror. «¿Qué quieres decir con eso?», exclamó, su voz llena de angustia. Diego, al lado de su padre, parecía estar luchando entre la vida y la muerte. Su cuerpo tembloroso apenas podía sostenerse. La mujer extendió su mano hacia Mateo, cuando de repente todo se oscureció. Un grito aterrador llenó el aire. Mateo se quedó paralizado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era Ana, estaba detrás de él. Su rostro se había vuelto pálido, como si el miedo le hubiera robado el aliento. «Mateo, ten cuidado», gritó señalando al cielo. Al mirar hacia arriba, una sombra oscura cayó como un rayo. El viento aulló, arrastrando polvo y hojas. La figura de la mujer dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror. Y entonces lo inesperado sucedió. Un trueno retumbó, y de repente, en medio de la oscuridad, un rayo de luz cortó el aire,
La esfera de luz se abalanzó sobre Mateo y lo atravesó, llenándolo de un calor extraño. Él sintió como si el fuego de toda la ira y el dolor que habían atormentado su vida ardieran en su interior. Pero con esa energía vino un dolor intenso, una opresión en su pecho que casi lo ahoga. «Mateo», gritó su abuelo, su voz entrecortada, «recuerda quién eres». Fue en ese momento cuando el mundo parece ralentizarse. A través de la luz, una verdad se reveló. La mujer encapuchada no era solo un vagabundo en la sombra. Era parte de un legado oculto, un hilo entrelazado en la historia de su familia. ¿Era su madre? No. Era la hermana de la mujer que había sido olvidada, una figura que había estado escondida tras las sombras. Un estremecimiento recorrió a todos. La multitud susurraba entre sí, cada vez más inquieta. Mateo sintió que el tiempo se había detenido. La desolación era palpable, como 1.000.000 de cuchillos cortando el aire. Podía ser cierto, esa mujer era parte de su familia, un eslabón que todos creían perdido. Pero, ¿por qué no había vuelto antes? Mientras luchaba por entender, un nuevo grito emergió. Era Diego, levantando con fuerza su mano. «Ellos nos han manipulado». Sus palabras eran impetuosas y llenas de desesperación. «No somos los villanos, somos las víctimas». La explosión de palabras encendió un fuego en la multitud. El pánico se transformó en confusión. Algunos gritaron, otros se callaron. «¡Cállate!», rugió don Ricardo, su rostro distorsionado por la rabia. «No puedes culparnos a nosotros». Pero la mirada de Diego pasaba de su padre a Mateo, llena de una angustia inquietante. «Mateo, escúchame. El medallón. Es la única forma de acabar con esto». Con un temor indescriptible, Mateo se dio cuenta de que el medallón no solo estaba destinado a atar a su familia, sino a todos los que habían sido impactados por la maldición. Era posible que cada conexión los llevara a un destino aún más oscuro y desconocido. Mientras el caos aumentaba, la mujer encapuchada dio un paso adelante, su voz resonando como un trueno. El pacto no se rompió, se expandió. Mateo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? Las piezas del rompecabezas se deslizaban, y cada revelación parecía conducir a una nueva trampa. La oscuridad lo envolvía, y por un instante se preguntó si había realmente una forma de escapar de esta red de mentiras. La atmósfera se volvió electrificada, y el cielo parecía resquebrajarse. Todos estaban atrapados en un hilo del destino que jamás imaginaron. Mateo cerró los ojos, deseando que todo pudiera retroceder. Cuando volvió a mirar, sabía que la batalla apenas comenzaba. Las sombras tenían mucho más que mostrar, y la verdad estaba a punto de desdoblarse de una manera que desafiaría todo lo que pensaba saber. Pero, ¿realmente podría enfrentarlo y cambiar el curso de su historia? ¿O estaba atrapado en un ciclo eterno de dolor y traición que lo consumiría? Mateo sintió que el peso de 1.000.000 de miradas recaía sobre él. El grito de su madre resonaba en sus oídos como un canto de sirena, llamándolo hacia una verdad que aún no comprendía por completo. La mujer encapuchada, revelando su conexión familiar, ardería en su memoria. La tormenta de sombras y miedos había creado un caos irrefrenable, pero ahora ellos debían enfrentar su pasado. «Deja de manipularnos», gritó Mateo con rabia, tambaleándose ante la figura oscura. «No soy un peón en tu juego». Los murmullos en el pueblo crecieron como un eco del miedo y la desesperación. Ana se acercó con lágrimas en los ojos, preocupada. «Mateo, ¿qué vamos a hacer?» Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, amenazantes. El anciano, antes del rostro de don Ricardo, ahora parecía un mero espectro, incapaz de frenar la oleada de resentimiento que había cultivado durante años.
Mateo, suplicó Diego, su voz tensa. Estamos atrapados. Es hora de que rompas el ciclo. El tiempo se detuvo. Mateo sintió la callada profundidad de cada palabra. En ese instante, comprendió que estaba destinado a ser el hilo que uniese su historia y la de todos los que lo rodeaban. Era el momento de dar la cara, de encarar la verdad aterradora que había permanecido olvidada. Sintió el ardor del medallón en su mano, una conexión palpable con aquello que ahora representaba. «No más sacrificios», gritó, levantando el medallón hacia el cielo. «No dejaré que nuestra historia se repita». Una luz brillante emanó del medallón. Las sombras se alzaron en contra, pero el resplandor luchaba por despejar la oscuridad. Como un rayo abriendo el horizonte, el poder en su interior comenzó a fluir. Las visiones de sus antepasados aparecieron, sus ojos vacíos mirándolos con desdén, pero también con añoranza, como si clamaran por liberación. La figura oscura de su madre tomó forma de nuevo, pero esta vez sin una capa de horror que las cubriera. Ella sonrió, sus ojos repletos de esperanza. «Tienes que hacerlo. ¡Libéranos!». Mateo, entre el miedo y la energía, sintió el peso del legado, la culpa de generaciones. Sus temores desaparecieron. Un rayo de coraje se encendió en su pecho, mientras sus manos firmes sostenían el medallón ante la multitud. «Este es nuestro destino, nuestra elección», anunció. «Lo romperé ahora». Los ecos de la historia fueron tomando vida, mientras el medallón brillaba intensamente. Las sombras en la multitud sintieron el cambio, y un viento cálido iluminó el lugar. La luz del medallón estalló, y las sombras comenzaron a desvanecerse como humo en el aire. Mateo se dio cuenta de que la venganza no era el camino, la paz y la salida de la oscuridad sí lo eran. En ese instante, todos los presentes comenzaron a unirse, creando un círculo de luz alrededor de él. Una sensación de calma envolvió la escena. Finalmente, con un grito de liberación, la oscuridad se desplomó y el medallón estalló en una explosión de luz, transformando el pueblo. Las sombras retrocedieron y la historia de dolor fue reemplazada por esperanza. Mateo respiró hondo, sintiendo el cambio a su alrededor. La tensión se disipó, dejando espacio para un nuevo comienzo. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos, se acercó. «No tengo palabras. Gracias». Ana, llena de alivio, lo abrazó. «Lo lograste. Ahora podemos construir». Mientras las luces del nuevo amanecer iluminaban el pueblo, Mateo comprendió que la herencia no era solo un peso, sino también una oportunidad de renacer. La reconciliación se alzaría sobre las cenizas del pasado, creando un futuro que jamás habrían imaginado. Pero, en el fondo, una inquietud persiste en su mente. ¿Realmente habían roto el ciclo? ¿O simplemente era el inicio de algo nuevo? No se atrevió a mirar atrás, mientras los murmullos del pueblo comenzaban a fluir, recordándole que la historia siempre tiene múltiples capas esperándolo. Este era el momento de levantarse, de empezar de nuevo. Pero en la oscuridad de su corazón, una pregunta ardiente se instauraba. ¿Quién o qué esperaría en el horizonte? Y ahora no esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. Asegúrate de no perderte las próximas historias exclusivas que están a la vuelta de la esquina. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comparte tu poder con este canal. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta conclusión impactante. Si te gustan las historias sobre agricultores y deseas descubrir las historias ocultas de los dueños más ricos y las campesinas que los medios no revelan, tienes que ver esto ahora. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue tu libro virtual con las historias más sorprendentes y secretas de la granja.
No esperes ni un segundo más para compartir.